Todo empezó con una llamada equivocada. Eran las 3 de la madrugada de un martes, yo estaba en la cama, medio dormida, y el móvil empezó a sonar. Número oculto. Contesté sin pensar, con voz rasposa. ¿Estás sola?, dijo un hombre con acento madrileño, como si supiera perfectamente con quién hablaba. ¿Perdón? Colgó. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberme vuelto a dormir. Pero algo en esa voz, no sé explicarlo. No era miedo. Era otra cosa. Curiosidad, tal vez. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Miré el móvil otra vez. Nada más. Al día siguiente, ya lo había olvidado. O al menos eso creía. Pero el jueves, otra vez. Misma hora, misma voz. Sola. No colgó. Esta vez esperó mi respuesta. ¿Quién eres? Una equivocación interesante. Y colgó. Ahí supe que no era una llamada al azar. Y en vez de contárselo a Javier, mi marido, claro, hice lo que no debía, lo guardé para mí. Supongo que ahí fue cuando empezó todo. No con una infidelidad física, no con una mentira concreta. Empezó con esa decisión estúpida, quedarme con el secreto. Las llamadas siguieron durante una semana. Siempre breves, siempre de madrugada. Empezamos a jugar. Yo respondía con preguntas absurdas, él contestaba con frases sacadas de películas. Nunca dijo su nombre. Nunca pidió nada. Solo hablábamos. Y yo, sin quererlo, me encontraba esperando esas madrugadas como quien espera el final de una serie. Cada noche, me desvelaba 10 minutos antes, solo por si sonaba. Lo jodido es que durante el día todo seguía igual. Yo, Lucía, 39 años, madre de una niña de 9, esposa decente, currando de administrativa en una clínica dental. Vida normal. Rutina. Javier no notaba nada. Ni que dormía mal, ni que me pasaba el día mirando el móvil como una cría. Una noche, rompimos el patrón. Estoy en Zaragoza, me dijo. ¿Quieres café? No sé qué parte de mí decidió por encima de la lógica. Quizá la parte que ya estaba cansada de ser invisible. Quedamos en una cafetería en el centro, de esas discretas donde nadie mira a nadie. Él era normal. Nada de lo que me imaginaba. No un galán, ni un misterioso peligroso. Solo un hombre con ojos vivos y una sonrisa torcida. Se llamaba Daniel. Trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones y venía a Zaragoza cada 2 semanas por curro. La conversación fue torpe al principio. Pero luego, fluimos. Me hizo reír. Me escuchó. Me miró como nadie me había mirado en años. Y yo me dejé llevar, como una idiota. No pasó nada ese día. Ni un beso. Pero cuando me fui, llevaba la certeza en el pecho, iba a volver a verlo. Y lo hice. Varias veces. En parques. En bares escondidos. En hoteles baratos. Empezó como una historia absurda que me hacía sentir viva. Pero se convirtió en algo más. Algo que me empezó a comer por dentro. El problema no era Daniel. El problema era lo que yo era capaz de hacer para seguir sintiéndome viva. Y aún no tenías ni idea, Javier. Todo lo que tenía que pasar, pasó un sábado por la tarde, en la terraza de mi cuñada. Habíamos ido a comer a su casa, como hacíamos de vez en cuando, porque Javier y su hermana se llevaban muy bien desde siempre. Ella había preparado arroz con bogavante, y yo intentaba mantener una conversación normal, sin parecer nerviosa, pero en mi cabeza solo pensaba en que al día siguiente había quedado con Daniel en un hostal discreto de las afueras,
Uno de esos sitios donde nadie te pregunta nada. Me había inventado que tenía una jornada de formación obligatoria para el trabajo, una excusa fácil porque en mi clínica nadie de la familia tenía idea de cómo funcionaba el calendario laboral. Javier estaba tan tranquilo, como siempre, hablando de un cliente que se había caído del escenario durante el desmontaje de un concierto, y mi hija jugaba con su prima en el pasillo. Todo parecía estar bien, normal, rutinario. Hasta que noté algo raro en cómo me miraba mi cuñada. Había algo en su cara que no cuadraba. Era como si estuviera conteniéndose. Me ofreció más vino, pero su sonrisa era distinta. Me preguntó con tono casual si últimamente estaba saliendo más, y si me había hecho algún cambio en el pelo, porque me veía distinta. Yo me reí, dije que nada de eso, que sería el maquillaje o la ropa. Ella se encogió de hombros y no dijo más. Pero esa incomodidad se quedó flotando, como cuando alguien va a soltar algo y se arrepiente a última hora. No dije nada a Javier, pero lo anoté mentalmente. Lo que no sabía es que ella ya lo sabía todo. El lunes siguiente, cuando fui a dejar a Paula en el cole, Javier se quedó en casa porque tenía turno de tarde. Me fui a trabajar pensando en lo que pasaría por la tarde con Daniel, que me había enviado un mensaje a las 6 de la mañana diciendo que me había soñado, que tenía ganas de verme, que me llevaría a comer fuera antes de meternos en la habitación. Yo me sentía asquerosamente viva. Estaba nerviosa, pero no por culpa, sino por excitación. Todo iba saliendo como esperaba. Salí de la clínica a las 2, cogí el coche y fui directa al hostal. Daniel ya estaba esperándome en la puerta. Todo fue como otras veces. Lo de siempre. Risas, besos, sexo rápido, conversación superficial y despedida. Cuando volví a casa, todo parecía igual. Javier no dijo nada. Paula hacía los deberes en la mesa del salón. Todo normal. Hasta las 2 de la madrugada. Me despertó el sonido de la televisión encendida. Javier no estaba en la cama. Bajé al salón sin hacer ruido. Estaba ahí sentado, en el sofá, con el mando en la mano. No estaba viendo nada. Solo tenía la pantalla del menú principal. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró. Y ese silencio fue más duro que cualquier grito. Me quedé parada unos segundos, esperando que dijera algo. Al final, fui yo la que habló. ¿Qué haces despierto? Él no contestó al instante. Dejó el mando en la mesa, se frotó la cara con las dos manos, como si estuviera agotado, y luego me miró otra vez, esta vez sin suavidad. Tu cuñada me lo ha dicho todo. Me quedé congelada. No supe qué decir. No sabía cuánto sabía, como lo había sabido, ni siquiera si estaba seguro o si solo tenía sospechas. Pero el tono de su voz era suficiente. No estaba insinuando. Lo estaba afirmando. Me senté en la butaca frente a él, intentando que no se me notara el temblor en las manos. ¿Qué te ha dicho? Que te ha visto salir de un hostal con un tipo, hace 2 semanas. Que estabais agarrados de la mano, que os besasteis en la puerta, y que tú no la viste. Y que al principio no se lo quería decir a nadie, pero no podía seguir mirándome a la cara como si no pasara nada. No supe cómo responder a eso. Quise inventar algo, decir que era un malentendido, que podía ser alguien que se parecía a mí, pero él me conocía demasiado. Cualquier intento de negarlo solo iba a empeorar las cosas. Así que me quedé callada. Y en ese silencio, Javier se rompió. ¿Sabes lo que más jode? Me dijo con voz rota. Que ni siquiera fuiste capaz de decirme que algo iba mal. Que me engañaras, vale. Que te acostaras con otro, pues mira, no eres la primera ni serás la última. Pero que siguieras en esta casa, durmiendo en esta cama, dándome los buenos días, hablándome como si nada, eso me destroza.
Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. No por orgullo. Simplemente porque no tenía derecho. No me defendí. No pedí perdón. Ni siquiera lo toqué. Me quedé ahí sentada, escuchando todo lo que tenía que decir. Porque lo peor es que tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. No era el hecho de que hubiera estado con otro. Era que había seguido con la rutina como si nada. Había preparado la cena, doblado su ropa, reído con él viendo programas estúpidos, mientras por dentro pensaba en otro cuerpo. ¿Quién es? Me preguntó al rato. Un tío que conocí, respondí sin dar detalles. ¿Te importa? Me quedé en silencio. ¿Te importa él más que yo? Negué con la cabeza. No porque no sintiera nada por Daniel, sino porque no era eso. No era que lo quisiera. Era otra cosa. Era la sensación de volver a sentir algo. De recuperar una parte de mí que había estado muerta durante años. Pero sabía que decir eso solo iba a sonar como una excusa. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Vale, dijo él, y se levantó. Entonces ahora tú tampoco sabes si vas a seguir viviendo aquí. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Me quedé en el sofá, temblando. Me sentía vacía. No por lo que había pasado, sino porque, por primera vez, entendí el tamaño de la herida que había causado. Y aún no tenía ni idea de lo que Javier estaba preparando. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Javier ya no estaba. Se había llevado el coche, y su cepillo de dientes también había desaparecido del baño. El armario estaba igual, pero su cajón de la ropa interior estaba vacío. Revisé las notificaciones del móvil, pero no tenía mensajes suyos. Solo uno de Daniel, preguntando si había dormido bien. No le contesté. Me senté en la cocina con el café en la mano, mirando al suelo, intentando entender si lo que había pasado esa madrugada era real o solo una especie de mal sueño. Paula bajó poco después, medio dormida, preguntando si su padre ya se había ido al trabajo. Le mentí. Le dije que sí, que tenía que entrar temprano. No preguntó más. Se sirvió leche y galletas, se sentó frente a mí y hablamos de su presentación del cole como si todo fuera normal. A mediodía, recibí un correo de Javier. Un correo, no un mensaje. Solo tenía un asunto, hoy a las 8. No invites a nadie. No le digas nada a tu hermana. El cuerpo del mensaje estaba vacío. Contesté con un simple ok, y volví al trabajo sin poder concentrarme. Me equivoqué 2 veces con las citas de los pacientes. Mi compañera me miraba raro, pero no dijo nada. A las 5 salí de la clínica con la cabeza hecha polvo. Compré algo de cena, sin pensar demasiado, y volví a casa con el corazón en la garganta. A las 8 en punto, escuché la puerta del portal. Javier subió en silencio, con una mochila al hombro. No me saludó. Se quitó la chaqueta, la dejó colgada en el perchero y se sentó en el comedor sin decir una palabra. Paula ya estaba en su habitación, jugando con la tablet, y yo me senté frente a él, con las manos entrelazadas, esperando. Durante 1 minuto no pasó nada. Solo nos miramos. Él tenía la cara seria, pero no se le notaba rabia. Más bien estaba firme. Tranquilo. Eso me puso más nerviosa aún. Dímelo tú, dijo al fin. ¿Qué quieres que te diga? Todo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No me escondas nada. No me trates como a un imbécil. Respiré hondo. Le conté lo de la llamada nocturna, lo del tipo que apareció por casualidad, lo de la cita en la cafetería, y como se fue repitiendo, siempre sin decir nombres ni dar detalles que lo hicieran más vulgar. No lo adorné.
No lo suavicé. Y tampoco exageré. No me salté las partes incómodas. Le dije que sí, que nos acostamos, que varias veces, que me hizo sentir algo distinto, que no fue una aventura de una noche. Le dije que no tenía planes de irme con él, ni de dejar a Javier, ni de romper nuestra familia. Le dije que era algo que se me fue de las manos. Que empezó siendo una distracción, y terminó siendo una mentira con la que me sentía cada vez más cómoda. Él no dijo nada mientras hablaba. Solo asentía muy despacio, con la mirada clavada en mí, como si estuviera memorizando cada palabra. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Me preparé para lo peor. Para un portazo, un grito, una amenaza, algo. Pero lo que hizo fue mirarme con una mezcla de resignación y algo más difícil de describir. No era odio. Era decepción, pero no solo hacia mí. También hacia él mismo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó al final. Podrías haberme dicho que estabas mal, que necesitabas algo, que te sentías vacía o lo que fuera. No lo habría arreglado todo, pero al menos habría entendido algo. Porque no sabía cómo hacerlo, le respondí. Porque en parte no quería que terminara, pero tampoco quería herirte. Porque pensé que podía con todo, que podía seguir con esto sin que se notara. Me equivoqué. Javier se levantó, empezó a caminar por el salón en círculos, luego se detuvo frente a la estantería, miró una foto nuestra en la boda, y la giró boca abajo. Después se apoyó en la mesa con las dos manos. ¿Sabes qué es lo peor? Que me hace sentir estúpido. Porque en ningún momento sospeché nada. Porque seguí contigo como si todo estuviera bien. Porque defendí tu nombre cuando alguien insinuaba algo. ¿Quién insinuó algo? Mi hermana. Lo supo hace semanas. Me lo soltó de golpe hace 3 días. Al principio no le creí. Le dije que se estaba equivocando. Que tú no eras así. Que te conocía mejor que nadie. ¿Y sabes lo que me dijo? A veces conoces a una persona solo hasta el punto que esa persona te deja. Y tenía razón. No te conocía. No en esto. No en la parte de ti que es capaz de mirarme a la cara después de acostarte con otro. Me sentí como si me hubiera pegado un puñetazo. No por las palabras. Por el tono. Porque era verdad. Porque yo también sabía que había dejado de ser honesta hacía tiempo, mucho antes de que Daniel apareciera. Porque esa versión de mí que vivía con Javier ya no era completa. Era funcional. Era automática. No sé qué quieres hacer, le dije en voz baja. No lo sabes porque todavía piensas que tú decides, me contestó, mirándome de frente. Pero esta vez no lo decides tú. Esta vez lo decido yo. ¿Y qué has decidido? Que no pienso vivir con una persona que me ha mentido en mi propia casa. Que no voy a mirar a mi hija cada día sabiendo que su madre me engañó y siguió jugando a ser esposa mientras se follaba a otro. Que no voy a ser ese tío que traga con todo por mantener una fachada. ¿Vas a separarte? Eso tampoco lo decides tú, dijo, y se fue a su habitación. Dormimos en camas separadas esa noche. Yo no pegué ojo. No por remordimiento, sino por incertidumbre. No sabía si me iba a echar, si me iba a quitar la custodia de Paula, si iba a contarle a todos los detalles. No sabía si iba a buscar venganza, o si simplemente me iba a borrar de su vida sin más. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que no tenía el control de nada. Y lo peor es que lo acepté. No porque me diera igual, sino porque entendí que lo había provocado yo. Y Javier todavía no había hecho nada. Solo escuchado. Y esa calma, esa frialdad contenida, daba más miedo que cualquier bronca. La mañana del lunes fue distinta.
Javier se levantó antes de que sonara el despertador y salió de casa sin desayunar ni saludar. A Paula le dejó una nota en la mesa diciéndole que iba a pasar la noche en casa de su hermana. Yo la leí después, cuando ya se había ido, y no pude evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque al menos no había estallado, no había hecho una escena frente a nuestra hija, pero preocupación porque esa distancia tan ordenada, tan calculada, no venía del impulso, venía de una decisión tomada en frío. Me fui a trabajar, hice lo justo, no hablé con nadie, y a las 5 estaba de vuelta en casa, con una sensación rara en el cuerpo, como si algo se estuviera preparando y yo fuera la última en enterarme. Esa noche, a las 10, recibí un mensaje suyo. Me pidió que bajara al garaje del edificio. Me puse una sudadera y bajé sin pensar mucho. Cuando llegué, lo vi junto a su coche, con las puertas abiertas y varias cajas en el suelo. No me miró, solo señaló una de las cajas. «Esto es tuyo», dijo, sin levantar la voz. Miré dentro. Había carpetas, algunas facturas, libros míos, y un marco de fotos con una imagen de Paula y yo en la playa. Cogí la foto sin decir nada. He pedido una excedencia de 3 semanas en el trabajo. No voy a dormir en casa durante ese tiempo. No quiero que Paula lo note, así que durante el día estaré como siempre. Voy a recogerla, llevarla al cole, ayudarle con los deberes si hace falta. Pero cuando ella se duerma, me iré. ¿Dónde vas a quedarte? Eso no importa. Y prefiero que no lo preguntes más. ¿Qué va a pasar después? Después, lo sabrás cuando llegue el momento. No tengo prisa. ¿Vas a hablar con un abogado? Ya lo he hecho. Esa frase me dejó sin aire, pero no lo demostré. Lo miré en silencio, esperando más detalles, pero no dijo nada más. Cerró el maletero, se metió en el coche y se fue. Me quedé allí un rato con la caja en las manos, en medio del garaje vacío, sin entender muy bien si eso era el principio de la guerra o solo un paso intermedio. Los días siguientes fueron extraños. Javier cumplió su palabra. Por la mañana preparaba el desayuno, llevaba a Paula al cole, incluso me dejaba el café hecho cuando salía. Pero no hablaba conmigo. Ni una palabra. Solo instrucciones básicas sobre lo que iba a hacer con nuestra hija. Lo mínimo. Paula notaba algo, claro, pero no sabía qué. Yo intentaba mantener la normalidad, pero no podía evitar mirarlo de reojo cada vez que entraba en la casa como si fuera un extraño. Por la noche se marchaba sin ruido, como un inquilino que se sabe temporal. Yo escuchaba la puerta cerrarse cada vez con el corazón en la garganta. Me empezaba a volver loca su calma. No saber lo que estaba planeando me ponía más nerviosa que cualquier grito. Una tarde de sábado, Paula se fue con una amiga a dormir, y Javier apareció por la casa con un sobre en la mano. Me pidió que me sentara en la mesa. Lo hice, sin hablar. Él se sentó frente a mí, colocó el sobre encima y lo abrió sin prisa. Sacó unos papeles. Esto es un borrador de convenio regulador. Es un documento para dejar por escrito cómo se haría la separación en caso de que decidiéramos formalizarla. Está todo pensado para que Paula no se vea afectada. Custodia compartida, sin peleas por el piso, sin cambiarla de colegio. Tú te quedarías en la casa. Yo me mudaría a un piso en San José que ya tengo reservado. Los gastos se reparten. No voy a joderte económicamente. Solo quiero que esto sea limpio. ¿Y esto es definitivo? No. Pero es lo que estoy dispuesto a ofrecer ahora. No he dicho que quiera separarme mañana. Pero si no noto un cambio real, si no veo que esto vale la pena, no voy a seguir viviendo en una mentira. No voy a dejar que esto se arrastre durante meses mientras tú decides si me sigues viendo como un mueble más o si todavía soy alguien con quien se puede construir algo.
cambio real significa dejar de ver a Daniel? Eso ni se pregunta. Está más que claro. Pero no solo eso. Significa hablar. Significa explicarme lo que pasa por tu cabeza de verdad, sin rodeos, sin medias palabras. Y si no puedes hacerlo, entonces no hay nada más que hablar. Firmamos y listo. Cogí los papeles, los leí sin entender mucho. Era todo legal, serio, pensado. Javier no estaba improvisando. Había ido a un abogado, había tomado decisiones, había previsto todo. Y no se lo había contado a nadie más que a mí. No había escándalo, no había insultos, no había espectáculo. Solo un plan claro. Me dio más miedo que cualquier otra cosa. Porque no venía desde el dolor impulsivo. Venía desde la determinación. Desde alguien que ya había pasado la fase de sufrir y ahora quería recuperar el control. ¿Tú quieres separarte? Le pregunté, esperando algo, una grieta. No. Pero tampoco voy a quedarme donde no soy respetado. Y eso es lo que hiciste. Me faltaste al respeto. A la confianza. A la palabra. A todo. ¿Y qué pasa si te digo que ya no lo veo, que no lo voy a volver a ver, que me equivoqué? Eso es un comienzo. Pero no es suficiente. Palabras vacías ya tengo muchas. Necesito hechos. Se levantó, guardó los papeles en el sobre y lo dejó encima de la nevera. Tienes hasta final de mes para mostrarme algo distinto. Si no, seguimos adelante con esto. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, soy el padre de tu hija. Y el tipo que duerme fuera por decisión propia. No dijo más. Esa noche, cuando se fue, me quedé sola en la cocina, sin saber si lo que sentía era rabia, vergüenza o miedo. Tal vez todo junto. Me había movido en secreto, me había escudado en el silencio, me había creído por encima de las consecuencias. Y ahora él me estaba enseñando cómo se actúa cuando uno no se arrastra. Esa fue su venganza. Pasaron 15 días sin grandes cambios. Javier seguía cumpliendo su rutina con una precisión que a veces parecía hecha para marcar distancia, para recordarme que él podía hacerlo todo sin necesidad de mí. Paula no notaba nada porque él se aseguraba de mantener su papel de padre sin alteraciones, pero yo sí lo notaba. Cada noche que él no dormía en casa era un golpe diferente. No había discusiones, no había reproches nuevos, pero su frialdad sostenida se volvía cada vez más insoportable. No le hablaba de Daniel. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no había nada que decir. Había cortado todo contacto la misma semana en que Javier me puso el sobre encima de la mesa, pero él no me preguntó nunca si lo había hecho, y yo tampoco le ofrecí esa información. Estaba claro que no le interesaban mis palabras si no venían acompañadas de cambios concretos. Y yo no sabía si los que estaba haciendo eran suficientes o si ya había llegado tarde. El día 29, un martes, Javier volvió antes de que Paula saliera del cole. Yo no sabía que venía. Estaba en casa limpiando cuando escuché la llave y lo vi entrar con una carpeta en la mano. Me pidió que bajara con él al patio comunitario, que necesitaba hablar en privado. Asentí, me puse una chaqueta y bajamos los dos. Nos sentamos en un banco de piedra, alejados del portal. Nadie más estaba ahí. La tarde estaba gris y el ambiente era seco. Javier abrió la carpeta y me enseñó un nuevo documento. Es otra versión del convenio. No está cerrada. He hecho algunos ajustes, después de hablar con mi abogado. No es para firmar ahora, pero quiero que lo leas. No dije nada. Lo miré esperando que hablara de otra cosa, que hiciera alguna referencia a cómo habíamos vivido estas 2 semanas, pero no iba por ahí. Él se mantuvo serio, con esa distancia tan controlada que ya no me parecía rabia, sino agotamiento emocional.
Yo no tenía defensa. Ni siquiera estaba segura de querer discutir. Bajé la mirada y respiré hondo. ¿Esto significa que ya has tomado una decisión? Significa que quiero tenerlo listo por si la tomo, respondió. No quiero estar atado a la improvisación. No me interesa el drama. Me interesa que esto se haga sin arrastrarnos. Javier, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que hablemos. No de abogados ni de papeles. De nosotros. De lo que pasa por tu cabeza ahora mismo. ¿Ahora? Preguntó él sin cambiar el tono. Pasa que estoy cansado. Que me siento viejo emocionalmente. Pasa que hay días que me dan ganas de borrar todo y empezar desde cero solo con Paula. Que me levanto, te veo preparando el desayuno, y no sé quién eres. Pasa que tengo recuerdos tuyos que ya no valen nada porque los mezclo con imágenes que no existieron pero que mi cabeza inventa. Pasa que no me fío de ti. Que cuando sonríes, pienso que estás mintiendo. Que cuando me miras, creo que estás midiendo tus palabras. Eso me pasa. Me quedé en silencio, sin saber cómo tragar esa cantidad de dolor comprimido en palabras tan concretas. No lo había visto llorar. No había levantado la voz. Pero lo que me decía dolía más que cualquier grito, porque no venía de la rabia, venía de la decepción sostenida, de esa que no se cura con un abrazo ni con promesas. No estoy viendo a nadie, dije, rompiendo el silencio. Lo corté con él hace semanas. No volví a responderle. No tengo contacto. No quiero tenerlo. Ya no lo busco. No porque me hayas puesto un ultimátum, sino porque entendí que todo eso era un intento torpe de escapar de algo que no supe hablar contigo. Lo que hice no tiene justificación. No lo estoy diciendo para que me perdones. Solo quiero que lo sepas. Javier no respondió de inmediato. Cerró la carpeta y la apoyó sobre sus piernas. Luego me miró por primera vez con una expresión menos rígida, pero sin alivio. Tarde, dijo. Llegas tarde. No con el gesto. Con el reconocimiento. Lo que no soporto es que hayas pasado semanas mintiendo, acostándote en nuestra cama, jugando con nuestra rutina, y que solo reaccionaras cuando yo empecé a mover piezas. Eso es lo que pesa. Que no fuiste honesta hasta que te diste cuenta de que te podías quedar sola. Puede ser verdad. No lo niego. Me asusté. No por perderte, sino por darme cuenta de lo poco que me estaba cuidando a mí misma. Me comporté como una cobarde. Quise llenar un vacío a escondidas. No lo afronté contigo, y eso es lo más cruel que hice. Lo sé. ¿Sabes qué más me jode? Continuó él, con voz firme. Que toda esta situación me haya hecho dudar de quién soy. Empecé a pensar si fui un marido plano, si nunca te escuché, si me volví invisible. Y aunque sé que nada de eso justifica lo que hiciste, igual me lo pregunté. Me analizaba todo el día. Me culpaba. Pero ya no lo hago. Porque aunque yo haya fallado en muchas cosas, tú fuiste la que cruzó una línea. Y yo tengo derecho a poner límites después de eso. ¿Y qué vas a hacer con ese derecho? No lo sé todavía. No quiero decidir nada hoy. Pero quiero que sepas que si elijo quedarme, no es porque te perdoné del todo, ni porque quiero fingir que no pasó nada. Será porque quiero reconstruir algo con otra lógica, sin este historial colgando de cada conversación. Pero si siento que no puedes vivir con ese peso, entonces lo mejor será cerrar todo. Sin odio, pero sin fingir. Me vas a dar otra oportunidad. No te la estoy dando. Te la estás construyendo tú. Y depende de lo que hagas en los próximos meses. No con gestos vacíos, sino con actos que me muestren que esto no es solo culpa, sino conciencia. Asentí. No dije más.
Nos quedamos en ese banco otros 10 minutos en silencio. Javier se levantó primero, me dijo que iría por Paula al cole, y me pidió que preparara algo sencillo para cenar. Volvimos a casa cada uno por su lado. Esa noche, durmió en casa por primera vez en semanas, pero en el sofá. No hablamos. No nos tocamos. No hubo reconciliación, pero tampoco distancia total. Era un espacio intermedio. Y por primera vez, entendí que no tenía garantizado nada. Ni su amor, ni su perdón, ni su permanencia. Solo tenía la opción de demostrarle que no todo estaba podrido. Que todavía se podía reparar algo. Aunque fuera poco. Han pasado 6 meses desde aquella conversación en el patio. Javier duerme en la habitación otra vez, pero no todas las noches. Algunas veces se queda en el sofá sin decir por qué. Otras simplemente me dice que está cansado y prefiere no hablar. Y aunque yo no insisto, cada vez que lo hace siento que me está diciendo sin palabras que no ha olvidado. Lo acepto. No tengo otra opción. Vivimos en el mismo piso, compartimos las tareas, nos repartimos bien con Paula, salimos a veces los tres a comer fuera o a ver una película, pero todo eso tiene un tono distinto. No se siente como antes, no es natural, no es automático. Es todo más pensado, más medido, como si estuviéramos haciendo equilibrio todo el tiempo sin darnos permiso a fallar un paso. Nunca hemos dicho que estamos juntos oficialmente. No hay etiquetas. No hay fecha de reconciliación. No hay una versión de nosotros con la que estemos cómodos aún. Pero estamos aquí. Y eso es lo que hay. Yo empecé a ir a terapia. No porque Javier me lo pidiera, sino porque hubo un momento en el que ya no podía con el nudo que llevaba dentro desde que todo estalló. No era culpa únicamente. Era confusión. Necesitaba entender por qué había llegado a ese punto, por qué había puesto en peligro mi vida, la de mi hija, la de un hombre que no era perfecto, pero que me respetó siempre. En esas sesiones aprendí que llevaba años reprimiendo cosas que nunca supe cómo decir, que confundí aburrimiento con infelicidad, que fui cobarde al querer resolver mis carencias buscando una conexión fácil, rápida, clandestina. No me gusta hablar mucho de eso con Javier. A veces me pregunta cómo va la terapia y yo le digo que bien. No le doy detalles. No porque quiera ocultarlos, sino porque sé que aún no está listo para escuchar ciertas cosas, y porque también hay cosas que ya no ayudan. Él necesita hechos, no confesiones. Una vez, hace un mes, me preguntó si cambiaría lo que hice si pudiera volver atrás. No respondí al instante. Sabía que un sí rápido iba a sonar vacío, como una frase que se dice para salir del paso. Le dije que sí, que claro que sí, pero no solo por el daño que le hice a él, sino por cómo me traicioné a mí misma. Porque entendí demasiado tarde que lo que estaba buscando fuera no era otra persona, era otra versión de mí. Y esa versión no se encuentra con engaños. Se construye. Me escuchó en silencio. No hizo ningún comentario, pero esa noche durmió en la cama. No sé si fue por lo que dije o por casualidad. No lo pregunté. Daniel no volvió a escribirme. Lo bloqueé y eliminé todo rastro de él. No hubo drama, ni últimos mensajes, ni despedidas. Era un capítulo que no merecía continuidad. No porque fuera una mala persona, sino porque representaba lo peor de mí, y no quiero volver ahí. Nunca. No por Javier, no por Paula, no por la idea de familia, sino por mí. No quiero volver a sentir que me escondo, que miento, que manipulo. Me sentí vacía durante meses por dentro, aun cuando lo tenía todo. Y después me sentí sucia, no por el sexo en sí, sino por la forma en que destruí algo que me costó construir. No quiero repetirlo. No quiero vivir así. No lo valía. Paula, por suerte, nunca supo nada.
A veces me da miedo que lo descubra cuando sea mayor, si algún día escucha algo o si alguien le cuenta una versión alterada. Pero creo que si llega ese momento, podré hablar con ella. Con la verdad. Sin justificarme, sin buscar excusas. Solo con honestidad. Lo único que puedo hacer por ella ahora es ser una madre que se comporta con coherencia, que no se escapa de los conflictos, que no huye cuando algo no le gusta. Y también ser una mujer que acepta sus errores, que no culpa a los demás, que no se esconde detrás de la rutina para justificar sus propias decisiones. Me esfuerzo todos los días en ser eso. Y aunque todavía hay días en los que me levanto con la duda de si Javier y yo vamos a volver a ser una pareja de verdad, no vivo obsesionada con eso. Me centro en lo que puedo controlar, mis actos, mi actitud, la forma en que me presento en mi casa, en mi trabajo, en la vida. A veces, cuando nos sentamos en el sofá con Paula y vemos una serie, me descubro observando a Javier de reojo. No como antes, no con miedo. Con curiosidad. Hay momentos en los que lo noto relajado, en los que se ríe de algo que dice nuestra hija o comenta una escena de la serie como si nada hubiera pasado. Esos instantes son breves, pero me dan una mínima esperanza. No la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, porque eso ya no va a pasar. Me dan la esperanza de que tal vez podamos construir otra versión de lo que somos. Más sincera, más adulta, más consciente. No sé si él me ama. Tampoco sé si yo lo amo como antes. Pero sí sé que lo respeto. Que lo admiro por cómo ha manejado esto. Que lo valoro más ahora que cuando creía que no lo necesitaba tanto. También sé que no me voy a ir. Que no voy a buscar fuera lo que no soy capaz de arreglar dentro. Que no quiero otra oportunidad con otra persona, sino una oportunidad conmigo. Y si Javier decide quedarse, será porque lo siente, no porque se resigna. Y si decide irse, lo aceptaré. Porque todo esto me enseñó que no se puede forzar el cariño, ni el perdón, ni la confianza. Se gana. Y si no se gana, se suelta. El sobre con el convenio sigue en el cajón del aparador. No lo hemos tocado. A veces me tienta tirarlo, pero no lo hago. No por miedo, sino por respeto. Porque sé que sigue ahí como una posibilidad, no como una amenaza. Y está bien. No me molesta. Me recuerda que cualquier vínculo, incluso el más fuerte, puede romperse si no se cuida. Me recuerda que tuve suerte de que él no me destruyera por completo, de que eligiera la dignidad en vez de la venganza vacía. Me recuerda que no merezco un premio por haber cambiado tarde, pero sí puedo construir algo distinto si no repito los mismos errores. Hoy es lunes. Me levanté temprano, preparé el desayuno, llevé a Paula al cole y volví a casa. Javier me dejó un mensaje en la nevera diciendo que volvía a cenar, que si me apetecía hacer algo juntos con la niña después. Le respondí que sí. No me emocioné. No me hice ilusiones. Solo sonreí un poco. Porque eso, en mi situación, ya es bastante. Y si mañana decide irse, al menos sé que hice lo que tenía que hacer. Tarde, sí. Pero lo hice.